Es lo que Dios expone en las Sagradas Escrituras. Los seres humanos podemos decir o pensar cualquier cosa, pero la única autoridad para los cristianos es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios presenta 3 ideas básicas que Dios tenía en la mente cuando le entregó al ser humano el don del sexo. En primer lugar, el sexo, en la opinión de Dios, debería ser un vínculo de unidad física, mental y espiritual entre los esposos. Génesis 2, 24 y 25 expone eso. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Ese no se avergonzaban expresa a qué punto Adán y Eva estaban unidos, estaban juntos, no se escondían uno del otro, se mostraban como eran. Aquí había autenticidad, aquí había genuinidad, aquí había limpieza, claridad, no había nada en la penumbra, nada en la oscuridad. El pensamiento central de este texto que acabo de leer es la unidad de 2 seres distintos en un solo ser. Se unirá a su mujer y será una sola carne, dice el texto. Ahora, si el ser humano es un ser con 3 dimensiones, la dimensión física, la dimensión mental y emocional y la dimensión espiritual, pues es lógico que la unidad a través del sexo entre los esposos también sea una unidad completa, física, mental, emocional y espiritual. El sexo entre los esposos no es solamente un acto físico, sino también mental, emocional y espiritual. Esta es la diferencia entre el sexo animal y el sexo humano. Para el animal el sexo es solo un acto físico, pero para el ser humano no puede ser así. Además de ser físico, necesita ser emocional y también espiritual. Mucha gente se puede preguntar, ¿el sexo es un acto espiritual? Claro que sí, y ese era el plan divino para el ser humano. Para Dios el sexo es tan puro, limpio y sagrado que en el Antiguo Testamento, cuando quiere identificar a sus hijos como miembros de su pueblo, los marca en el órgano sexual, a través de lo que llamamos la circuncisión. Dios no marca a sus hijos en el corazón, ni en la frente, ni en las manos, que para los seres humanos podrían parecer lugares más nobles. Lo marca en el sexo. Y en el Nuevo Testamento, cuando Dios quiere ilustrar el tipo de relación pura y sagrada que desea cultivar con su iglesia, usa la figura del esposo y de la esposa. Cristo es el esposo, su iglesia la esposa. Efesios 5, 24 al 26 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera las esposas lo estén a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. ¿Te das cuenta? Esa es la idea que Dios tiene del sexo. El sexo para Dios no es apenas un acto físico, sino también emocional y espiritual. Eso nos lleva al segundo propósito del sexo. El sexo también le fue dado al ser humano para la perpetuidad de la especie. Génesis 1, 22 dice, y los bendijo Dios diciendo, sean fecundos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares y multiplíquense las aves en la tierra. O sea, primer propósito del sexo en la mente divina, que sea un vínculo de unidad entre los esposos. Segundo propósito, que sea un instrumento de reproducción de la raza humana. Y tercer propósito, eso está en Proverbios 5, 18 y 19, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como una preciosa sierva o una graciosa gacela, sus pechos te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Aquí Dios está hablando del placer físico que el sexo proporciona.
El placer físico entre esposos durante el acto sexual es tan espiritual cuanto cualquier otra actividad espiritual. Tanto así que Dios usa la palabra bendito. Date cuenta, en la creación solo usa Dios 2 veces la palabra bendito, cuando le da el sábado y cuando le da el sexo, pero no cuando le da la orden de alimentarse de todos los frutos de la tierra. O sea, bíblicamente, teológicamente, podríamos decir que el sexo es más sagrado que el acto de comer, de alimentarse. Naturalmente, para que este ideal del sexo sea alcanzado, Dios desposó a la primera pareja. Le dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No se está hablando aquí de sexo ocasional, de sexo sin compromiso, sino del sexo en el sagrado estado del matrimonio. Esto es lo que Dios pensaba para el ser humano. Ahora, el hombre y la mujer pues son libres de hacer lo que quieran. Si hay algo maravilloso que Dios nos dio es la libertad. Tú no necesitas hacer necesariamente lo que Dios te aconseja que hagas. Eres libre para escoger el camino que quieras. Pero, ¿quién se endureció contra Dios y le fue bien? Pregunta el escritor bíblico. Si tú quieres ser feliz, tener un hogar feliz, tener relaciones felices, entonces necesitas llevar a serio los consejos divinos. Vamos a la segunda parte de este estudio. El autor de la lección cambia ahora el tema, deja el tema del sexo y se refiere a la misión de los padres en esta tierra. ¿Sabes? La paternidad implica responsabilidad. Hay que prepararse para ser padres. Y aquí existe otra diferencia entre el ser humano y el animal. El animal tiene hijos por instinto. El ser humano debe prepararse para la paternidad porque traemos a este mundo hijos para vida o para muerte. Proverbios 14:26 dice: en el temor del Señor está la confianza del hombre fuerte, y para sus hijos habrá un refugio. Piensa en las palabras: en el temor del Señor, después el hombre fuerte y después el refugio para los hijos. Me gusta la expresión hombre fuerte. Todos queremos ser seres humanos fuertes, pero eso va a depender de en quién depositamos nuestra confianza. Si el temor de Dios está en nuestro corazón, entonces seremos hombres y mujeres fuertes. Y nuestros hijos encontrarán refugio en nuestros brazos, así como nosotros encontramos refugio en los brazos de Dios. La palabra que debe hacernos pensar aquí es refugio. ¿Cómo necesitan hoy nuestros hijos de refugio? Afuera hay maldad, violencia, mentira, hipocresía, deshonestidad. Y yo pregunto, ¿y adentro, en nuestro hogar? Esa es la pregunta que necesita ser respondida. Sabes que los padres tenemos el deber de proyectar sobre nuestros hijos la imagen correcta del Padre Celestial. Porque si les enseñamos a nuestros niños que Dios es nuestro Padre que está en los cielos, el niño va a tener la idea de Dios de acuerdo a la idea de padre que tú le proyectas, porque Él te llama a ti papá, tú eres su padre. Ahora, ¿qué tipo de padre eres tú para tu hijo? Aquel padre radical, intransigente, castigador, sin misericordia. Aquel padre orgulloso, terco, que no da el brazo a torcer, que no cambia de opinión. Esa es la imagen de papá que tú le proyectas a tus hijos. Pues cuando ellos crezcan van a pensar que Dios es así, intransigente, duro, radical, que no perdona, que castiga. Por otro lado, si tú eres un padre indulgente, negligente, un padre que no establece reglas para sus hijos, que todo lo que ellos hacen está bien, no sabes decir no, no sabes decir sí en el momento correcto. Tus hijos crecen,
pues van a pensar que Dios es así, que Dios nos dio libertad y nos ama y podemos hacer lo que queremos, que para Él todo está bien. Solo que la vida se va a encargar de enseñarle a golpes que esta vida tiene reglas, que en el tránsito hay luz roja y hay que parar de vez en cuando. Entonces nosotros como padres tenemos la responsabilidad de proyectar a nuestros hijos la imagen correcta de Dios. Vamos ahora a la tercera parte. Seguiremos hablando aquí de la responsabilidad de los padres, pero esta vez el autor se detiene a hablar de la disciplina. ¿Sabes? La disciplina es un factor importante en la formación de los hijos. Proverbios 23, 13 y 14 dice: no rehúses corregir al muchacho. Si lo castigas con vara, no morirá. Tú lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. El Seol es el sepulcro, la muerte. Sabes que este es un asunto muy delicado y muy discutido hoy. ¿El castigo es disciplina? Voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿La disciplina implica castigo? Este es un asunto, vuelvo a repetir, muy delicado. Evidentemente, el lenguaje bíblico de aquellos tiempos es uno. Lo que Salomón está diciendo es: corrige a tu hijo. Tienes que saber cuándo decirle sí, cuándo decirle no. Ahora, la sierva del Señor tiene un consejo que me ayuda. Dice que el niño debe aprender a obedecer antes que a raciocinar. ¿A qué edad ya comienza a raciocinar? A los 3 años, tal vez. Pues hasta ahí el niño ya debe haber aprendido a obedecer casi por instinto. Hay que saberle decir no al niño. No todo lo que hace está bien hecho. Y nosotros como padres tenemos la responsabilidad de enseñar. Solo que la instrucción, la enseñanza, la disciplina implica enseñanza. No hay disciplina sin enseñanza. Si yo tuviera que buscar un sinónimo para la disciplina, sería enseñanza, instrucción. Por eso en otra parte Salomón dice: instruye, enseña, disciplina al niño en el camino que debe andar, y cuando fuere viejo no se apartará, no se olvidará. Veamos otro texto de Salomón, Proverbios 10:17. El que guarda la disciplina está en el camino de la vida, pero el que descuida la reprensión hace errar. Necesitamos entender que todos los seres humanos venimos al mundo con naturaleza pecaminosa y que esa naturaleza es egoísta. Yo siempre digo que de niños somos egoístas auténticos y de grandes aprendemos a disfrazar nuestro egoísmo. Ahora, la solución para el problema del egoísmo es la transformación de la naturaleza. Y esa transformación solo puede ser operada por Cristo. Así que, como Salomón dice, el que guarda la disciplina está en el camino de la vida. Otras versiones usan la palabra instrucción en lugar de guardar la disciplina. La idea es que la verdadera disciplina es más instrucción y enseñanza. Por eso el mismo Salomón, como ya dije, dice, enseña al niño, instruye al niño, disciplina al niño en el camino. El camino. Oh querido, la vida es un largo camino. Un camino hecho de dolor, de alegrías, de tristezas. Tenemos que preparar a nuestros hijos para enfrentar la vida como ella es. Y Salomón añade en Proverbios 19:18, corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero no se exceda tu alma para destruirlo. Corrige al niño, a tu hijo, mientras hay esperanza. ¿Y cuando ya no hay esperanza? Cuando ha crecido. Por eso el niño tiene que aprender el camino cuando es niño. Cuando es grande, ya es tarde. Ahí solo te resta orar y llorar. ¿Orar para qué? Para que Dios lo haga recordar las instrucciones que recibió cuando era niño. En la cuarta parte de este estudio se habla de la importancia del buen humor en la familia. El hogar es un refugio
donde tantos padres, esposos, hijos, nos escondemos de las tribulaciones propias del mundo en el que vivimos. Es triste, ¿sabes?, cuando alguien llega a casa y todo lo que encuentra es mal humor y discusiones. Por eso Proverbios 21:9 dice: mejor es vivir en un rincón de la azotea que compartir una casa con una mujer rencillosa. Es interesante que Salomón usa un poco de ironía en este consejo. Imagina a alguien prefiriendo dormir en un rincón de la azotea que en su dormitorio. Ahora, el problema aquí no es la esposa. Puede ser también el esposo, o el padre, o el hijo. Y muchas veces el suegro o la suegra que viven con la familia. Creo que todos tienen que colaborar para que el hogar sea un verdadero nido de amor. El problema es el carácter. Tenemos un carácter deformado. No tenemos más el carácter que teníamos cuando salimos de las manos del Creador. Y nuevamente aquí la única solución es Cristo. Por eso Jesús un día dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. ¿Trabajados y cansados de qué? Pues de luchar, de pelear, de llorar, de gritar. Así no se resuelve nada. Ven a mí, dice. Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y cuando hayas aprendido a ser manso y humilde como yo soy, entonces encontrarás descanso para tu alma. Pero ese descanso solo viene cuando has aprendido a ser manso y humilde. ¿Y cómo necesitamos en la casa, entre esposos, entre padres e hijos? ¿Cómo necesitamos aprender a ser mansos, a tener el carácter de Jesucristo? Llegamos ahora al fin de este estudio hablando de una vida verdaderamente rica. El capítulo de Proverbios que deberíamos estudiar es el capítulo 31. Los versículos 10 al 30. El texto menciona una serie de cosas que deberían aparecer en la vida de una mujer virtuosa. Él empieza diciendo: mujer virtuosa, ¿quién la encontrará? Vuelvo a repetir, aquí también podría ser el hombre virtuoso, no es solo la mujer. No voy a entrar en detalles, los detalles que menciona Salomón en esos versículos, son muchos versículos. Pero voy a leer y comentar 2 versículos que para mí son claves. Los versículos 10 y el 30. El 10 dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su valor sobrepasa a las perlas. Después del versículo 30. Engañosa es la gracia y vana es la hermosura. La mujer que teme al Señor, ella será alabada. El pensamiento central de estos 2 versículos es que el hombre o la mujer virtuosos son el fruto natural del temor de Dios y no de vivir preocupados en las exterioridades de lo que se ve. A través de las Escrituras aprendemos que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. El temor de Dios es un tema importante a través de todo el Antiguo Testamento. Pero Jeremías 5:22 dice: a mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí. ¿Qué significa eso? ¿Debemos temerlo o no? La palabra temor en el Antiguo Testamento es derivada de palabras hebreas yirá, yaré, pachad, que en realidad significan miedo, terror o pavor. El idioma hebreo es bastante claro. El temor de Dios es el asombro que la criatura siente delante de la majestuosidad y la grandiosidad de su Creador. Ahora, las buenas noticias son que el temor de Dios es solo el principio de la sabiduría. Tenemos que conocer el otro lado del temor de Dios, y ese lado es que el amor de Dios manifestado en Jesús tiene el poder de desterrar ese temor y de hacernos libres. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, dice 1 Juan 4:18. Pero, ¿cómo podríamos comprender las maravillosas buenas nuevas de Jesucristo si no apreciáramos primero el temor de Dios?
sin un total sobrecogimiento, asombro, terror, pavor, reverencia y respeto por un Creador perfectamente santo y justo. Yo te pregunto, ¿podríamos verdaderamente apreciar lo que Jesús, el Hijo de Dios, hizo por nosotros en la cruz del Calvario? No, pues una vez que comprendamos y aceptemos quién es Dios, ahí podremos vivir las virtudes de la fe. Salmo 118:4 dice: digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Mira aquí, el que teme a Jehová entiende el amor de Dios. Y Salmo 147:11 dice: se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Nuevamente, los que temen a Jehová entienden el amor de Dios. Este temor